Hoy en Opina TV estamos con Renzo Enciso de la empresa ProMaster. Renzo, cuéntanos por favor, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo nació tu negocio? Es lo que la gente quiere saber. ¿Qué tal, Esteban? Mucho gusto, encantado de estar aquí. Y bien, ProMaster nace básicamente a partir de una idea de negocio familiar, gracias a mi abuelo, mi padre y un tío, los cuales permitieron iniciar en este rubro de la protección contra incendios, ¿no? Gracias a ellos es que se funda ProMaster y estamos en el mercado hoy en día con más de 18 años vigentes. ¿Ya? Pero ¿cómo les atrajo la idea de entrar a este negocio? Correcto. O sea, ¿cómo decides entrar específicamente a este rubro? Correcto, sí. Nosotros nos interesamos por el hecho de que hoy en día se busca tener conciencia en base a conocimientos de prevención de incendios. Nuestro principal propósito es poder tener resguardada a personas, y no solamente a personas, ¿no? También detrás de ellos, ¿no? Que son sus seres queridos, poder protegerlos mediante un equipo contra incendios, el cual es un extintor, ¿no? De hecho, se ha visto hoy en día que a través de la historia, muchos de los casos que se han podido evitar incendios ha sido básicamente porque una persona ha podido actuar de manera rápida y poder tener la seguridad para poder salvaguardar a las personas que los rodean, ¿no? Más que nada, nacemos con la idea de poder generar experiencias satisfactorias en prevención de incendios, ¿no? Es la idea que detrás del propósito que tenemos es poder cuidar a las personas que confían en nosotros y que también buscan cuidar a sus seres queridos más cercanos. Gracias. ¿Nos puedes compartir, por favor, alguna anécdota o historia de tu negocio? ¿Algo interesante que te haya pasado, algún problema que hayas tenido, alguna experiencia? Sí, de hecho, hay varias anécdotas. Una de ellas ha podido ser con unos clientes que tenemos actualmente, los cuales en algún momento de emergencia han tenido algún vecino cercano, alguien cercano, el cual han tenido que dar auxilio. En estos casos, el vecino no contaba con un extintor, bueno, no contaba con un extintor ProMaster. De otra compañía. De otra compañía, no puedo decir nombres. Ok, pero gracias a Dios, nuestro cliente pudo dar respuesta rápidamente, ¿no? Normalmente nosotros damos servicio a diferentes tipos de clientes. Entre ellos son emprendedores, personas ya con empresas establecidas ya por varios años, y también industrias. Entonces, una deuda que nos pasó fue de que en un pequeño conato de incendio, nuestro cliente pudo dar respuesta rápidamente con su extintor, salió, y gracias a Dios solamente fue un susto, porque muchas veces cuando un amago de incendio o un fuego incipiente, normalmente cuando no se detiene pasa a mayores, y es lo que se quiere evitar justamente, ¿no? Entonces, gracias a Dios hemos podido tener esa experiencia, nos han pedido por favor recargar nuestro extintor, y nada, le damos el servicio como siempre lo hacemos, de manera rápida, de manera como lo pide la norma, y en esa parte estamos muy satisfechos que nuestros clientes cuenten con nosotros para estos momentos muy importantes y muy rápidos de actuar, ¿no? Que es la parte que nos interesa, que las personas puedan saber, conocer y estar conscientes de ello. Justo ahorita que estás hablando, en realidad la gente no sabe, digamos, cómo es la categoría de los incendios, cuando inician, cuando es un incendio más fuerte. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es esta forma de entender los incendios? Correcto, sí. Nosotros, para poder diferenciar un fuego de un incendio, tenemos que tener en cuenta, el fuego como estructura tiene tres partes. Uno que es el calor, otro que es el material combustible y otro que es el oxígeno. Bajo estas tres partes, un fuego va a poder desarrollarse. Y un fuego no controlado es básicamente llamado fuego o amago de incendio. Es un fuego controlado, un fuego incipiente, ¿no? Este fuego, cuando no se controla y pasa a ser a mayores, ¿qué factor es el determinante ahí? Es la reacción en cadena. La gran diferencia entre fuego e incendio es que el incendio, aparte de tener la estructura del fuego como tal, del triángulo del fuego, tiene un elemento adicional, que es la reacción en cadena. Y la reacción en cadena es lo que va a permitir que el fuego empiece a trasladarse, no solamente a una zona, sino a otra cercana donde hay material combustible que esté propenso a quemarse o combustionarse. Entonces, un incendio es un fuego no controlado, es un fuego que no se ha podido atacar desde un inicio con un extintor. Y aquí vamos a ver la gran diferencia, la intensidad que tiene, ¿no? Un fuego es menos intenso y un incendio es mucho mayor, el cual ya tenemos que llamar a los bomberos, ¿no? Rápidamente, ¿no? El cual es el número de bomberos acá en nuestro país es el 116. Entonces, tener en cuenta este número porque ya para mayores tenemos que nosotros ya llamarlos ya, no queda otra alternativa, llamarlos a ellos porque ya en un incendio tenemos la presencia de un humo, una nube más ligera que el oxígeno. En un incendio, en un momento de emergencia, lo que siempre se recomienda es
No usar un extintor, porque el extintor no está hecho para incendios, está hecho para fuegos incipientes o amados de incendio, ¿no? Que es el fuego como tal. Ahí recién podemos reaccionar con un extintor, ¿no? Ya cuando vemos que el fuego empieza a tomar más cuerpo, a tomar más espacio, y donde ya se presencia una nube negra en el ambiente, la cual es producida por el consumo de los combustibles, ya sean físicos, ya sean sólidos o líquidos que hay en nuestras casas, es allí donde nosotros tenemos que alertarnos, tener en cuenta que la presencia de este humo va a hacer que nosotros por intoxicación desmayemos o no podamos dar respuesta o no, ni siquiera podamos evacuar, ¿no? Muchos de los incendios que hoy en día la gente no muere por las quemaduras necesariamente, muere porque inhala estos gases tóxicos, lo cual va a hacer que la persona pierda el conocimiento. Y es ahí donde las personas tienen que tener muy en cuenta eso, ¿no? Cuando ven que el fuego ya pasa a mayores y no se puede combatir con 1 o 2 extintores y hay una nube negra que es más ligera que el oxígeno, es ahí donde nosotros tenemos que dar un alto y tenemos que ya pasar a llamar a los bomberos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre incendio y fuego, ¿no? Básicamente. Excelente. Una consulta, hablando de temas de actualidad, justamente las cosas que has mencionado. Por ejemplo, en estos temas, los empresarios no quieren perder su mercancía, no quieren que se le queme su almacén. Entonces, ¿qué recomendaciones, no, como una empresa que se especializa en temas de extinguir incendios, básicamente, o mantener esto bajo control en un momento incipiente, qué recomendarías para evitar estas cosas que han pasado últimamente, pues, en el centro de Lima, etcétera, que se incendia tu almacén? O sea, ¿qué recomendaciones darías a los empresarios, sobre todo? Muy buena pregunta ahí, Esteban. Nosotros recomendamos siempre, uno, manejar lo que nos pide Defensa Civil. Hoy en día, para poder aperturar un negocio, una empresa, necesitamos contar con todas las condiciones de seguridad necesarias por un establecimiento. Parte de ello lo pide cada municipalidad bajo su área de defensa civil, o también conocida como gestión de riesgos de desastres. Aquí básicamente se le pide a toda empresa que cumpla con, uno, contar con un extintor, contar con un sistema contra incendio dependiendo del área, ¿no? Estos sistemas contra incendio pueden ser centrales de alarmas contra incendio interconectadas, las cuales vamos a tener presentes sensores de humo, por ejemplo, para cuando en un espacio determinado empieza a combustionarse, un sensor de humo manda una alerta y, por ejemplo, el panel de control que está en la zona central del establecimiento va a poder tener la alarma respectiva en tiempo real y va a poder saber cómo atacar el fuego incipiente, y lo cual va a permitir la seguridad de patrimonio. Entre otros aspectos más, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta que tiene que tener su tablero de seguridad, más que nada con las llaves diferenciales. El tablero eléctrico tiene sensores o llaves termomagnéticas, tienen que estar acompañadas de llaves diferenciales. ¿Qué son las llaves diferenciales? Son llaves que van de la mano de las termomagnéticas, que permiten ante cualquier salida de energía leve poder desactivarse, ¿no? Y apagarse estas llaves termomagnéticas junto con las diferenciales. Permiten una rápida respuesta en caso de que una salida de energía permitamos responder de manera adecuada y, por ejemplo, evitar también riesgos a la salud. Por ejemplo, un bebé que tal vez está en un establecimiento o en una casa, vivienda, se ven muchos estos accidentes donde ese bebé, por ser curioso, va donde las tomas corrientes y pone su dedo, ¿no? En algunos casos ha ido a más. El ser humano no puede tolerar porque es un bebé, es un recién nacido. Entonces, ahí es cuando una llave diferencial hace la diferencia, porque si fuera una pequeña salida de energía, automáticamente la llave pasaría a desconectarse y el bebé ya no pasaría a terminar en un evento en el cual pierda la vida por el tema de electrocución. Entonces, es muy importante las llaves diferenciales para el tema del tablero eléctrico, que lo pide la Inspección de Defensa Civil cuando van a visitar los locales, los establecimientos. Es toda una serie de pasos a cumplir. También tenemos los pozos a tierra dentro de este tema de servicios de seguridad, los cuales permiten que la energía estática se derive de estos pozos y no hay algún riesgo de electrocución. Ha habido casos en los cuales gimnasios anteriormente donde las personas acudían para hacer deporte, la persona que iba haciendo deporte se iba transpirando, ¿correcto? Entonces el sudor, y cuando las máquinas manejan energía eléctrica, como toda máquina en un gimnasio, sobre todo las que son de correr, vamos a ver que hay una conexión eléctrica. Este pozo a tierra tiene una gran función, que cuando uno tiene un equipo electrónico, muchas veces se carga de energía estática. No sé si te ha pasado, pero cuando tienes una computadora, un CPU, un estabilizador, pasa que cuando tocas una cierta parte del equipo, sientes como una pequeña corriente que parece eléctrica. Bueno, sobre todo cuando tocabas piezas metálicas de la computadora, sobre todo las desktop antes. Así es. Porque ahí todo el mundo tenía los famosos estabilizadores. Correcto. Esa misma situación se presenta en las máquinas que trabajan con energía eléctrica, ¿no? En este caso, en esta noticia que te comento que sonó hace unos años en un gimnasio, se vio que el joven que estaba transpirado,
tocó la máquina y esta no estaba conectada correctamente a un pozo a tierra, por ejemplo, que es parte de la Entonces, seguridad. que recibió una descarga. Recibió una descarga y terminó en peores, ¿no? Fue una noticia que en su momento llamó mucho la atención y nos alertó, ¿no? De saber qué tenemos que hacer con nuestras instalaciones y cumplir con los parámetros que nos pide Defensa Civil, por ejemplo, ¿no? Ahora, es una larga lista a cumplir, pero necesaria, a fin de cuentas necesaria. En el centro de Lima, como me comentas, han visto casos de riesgo de incendio. Y muchas veces nosotros en nuestro país debemos tener en cuenta que la conciencia en seguridad está avanzando, quizás no a un nivel óptimo como en otros países como Japón o Estados Unidos, que tienen muy cerca la conciencia con las personas, pero estamos avanzando. Eso es lo bueno, que estamos avanzando, que estamos concientizándonos de buena manera también en los colegios e instituciones, pero aún así tenemos un largo recorrido que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como adultos tenemos que dar el ejemplo a nuestras generaciones futuras. Y parte de ello es que las noticias que se ven, y si vamos a raíz de cómo suceden, es porque muchas veces estos establecimientos no cumplen con lo que pide Defensa Civil. Y al no cumplir estos controles, estos establecimientos terminan en accidentes que uno no desea, ¿no? Por ejemplo, cuando un almacén no está correctamente revisado a nivel estructural por Defensa Civil, muchas veces se incumple con ¿qué? Con el nivel de almacenamiento de mercadería. La mercadería, por ejemplo, en almacenes donde tienen aparatos combustibles propensos a ser combustionados como tal, al tener en altas cantidades, obviamente que es un mayor riesgo comparado a otros establecimientos que tienen menor cantidad de productos combustibles almacenados. Entonces, yo te hago la pregunta, una tienda que expende productos a nivel de pequeñas cantidades comparado con un almacén que maneja mayores cantidades, ¿quién tendría mayor riesgo de no tener un correcto revisión de los aparatos de seguridad? ¿Quién tendría más riesgo en ese caso? Bueno, el almacén tiene que cuidar más porque más tiene más volumen y tiene más cosas que pueden ser inflamables, que emiten gases. Lo que pasa es que el tema de los gases uno no lo ve a veces, o sea, me refiero a industrias, no sé, pues de pinturas, químicos en general, etcétera, que al final son inflamables, o plásticos. Correcto, esa es una muy buena acotación. Hay mucho material combustible almacenado. Entonces, cuando no se cumple con estas normativas y no se cumple con la zonificación también y con el nivel de la empresa, muchas veces se obvian estos parámetros y no son revisados por el ente en el momento indicado, ¿no? Ese caso de lo que pasó con los almacenes, ¿no? Tener mucha cantidad de material combustible, una pequeña chispa de un tendedor eléctrico, una pequeña sobrecarga, ¿no? Porque muchas veces sobrecargamos los equipos electrónicos, ¿no? Una extensión que tiene muchas conexiones eléctricas va a hacer que en un momento se recaliente. Si se recalienta y nadie actúa rápidamente con este fuego incipiente, va a hacer que empiece a tomar cuerpo con los materiales combustibles. Y ahí es donde rápidamente se ve como un almacén que no ha tenido las condiciones de seguridad adecuadas, va a verse reflejado en un accidente posteriormente, ¿no? Al no actuarse rápidamente con un extintor. Y bueno, y teniendo en cuenta que también nuestra vida, tenemos que también considerar que no podemos atacar un incendio con un extintor, sino un fuego incipiente, es ahí donde nosotros tenemos que tener una precaución. Entonces, muchas veces estos sistemas de seguridad, estos sistemas de red húmeda como rociadores, en muchos casos lo piden. No sé si has visto, por ejemplo, los supermercados que tienen una red de conexión. Sí, pero y las galerías nuevas que se hacen en general en el Perú o en Lima, tú ves que todas tienen este sistema de aspersores o duchitas que le llaman a la gente dentro de las galerías, ¿no? Que eso podría prevenir un montón de incendios grandes, me refiero a futuro, porque a veces estás como atrapado en una zona cerrada y un incendio puede correr rápido. Por supuesto que sí. Zonas donde hay muchas cosas inflamables. Y muchas veces algunos empresarios, bueno, lastimosamente dirán, en el momento me estoy ahorrando costos con respecto al sistema que estoy colocando, pero no saben que a la larga es como un seguro. Y eso es justamente lo que uno debe promover y manejar en toda empresa, en todo establecimiento, ¿no? Es eso, básicamente. Tener las condiciones de seguridad adecuadas según como lo pide cada municipio en su área de defensa civil, ¿no? Que al final todas las empresas pasan por esa evaluación. En algunos casos en Lima se podría entender que en todo caso la evaluación que pasaron ellos fue deficiente, o en todo caso pasó por una evaluación la cual pudo haber sido los resultados quizás no del todo claros, ¿no? Con respecto al riesgo de incendios que pueda tener, ¿no? Porque bajo todo riesgo y toda evaluación hay una serie de condiciones que tienen que cumplir específicamente, ¿no? Obviamente que dependiendo del tamaño de la empresa se van a pedir mayores especificaciones y para otros de menor tamaño otras especificaciones también. Eso está claro para el tema de seguridad, ¿no? Entonces,
como empresario, como consejo para todas las personas, es que según el nivel de riesgo que tenga su empresa o el nivel del tamaño que pueda tener, es necesario que considere estos tipos de sistemas de contra incendios presentes y, de alguna manera, decirlo, obligatorio, ¿no? Para cuidar a las personas y nuestro patrimonio finalmente. No, porque es un tema de seguridad. Al final de cuentas es un tema de seguridad, así es. Gran cantidad de los eventos que han habido de incendios ha podido haber sido controlado teniendo en cuenta estas medidas de seguridad presentes, ¿no? Básicamente. Una pregunta importante, de acuerdo a lo que me has mencionado, es, de acuerdo a la estadística, digamos, ¿cuáles serían las causas más frecuentes de incendios, sobre todo en empresas? Correcto. ¿Nos puedes comentar un poco de, no sé, pues normalmente sector industrial, sectores de oficina, o sea, ¿cuáles son las causas más comunes de incendios? Correcto, sí, por supuesto, muy buena pregunta. Normalmente, siempre, para que produzca un fuego incipiente o un incendio posterior, es que hay 5 tipos de material combustible, ¿no? Tenemos en cuenta los tipos de combustibles sólidos, que son los de un área común, por ejemplo, en la casa: madera, papel, tela, cartón, fibras textiles, todo lo que es sólido de uso común. Es un tipo de combustible que son los sólidos de clase A. Luego hay los de clase B, que son los líquidos, los de clase C, que son equipos energizados, y los de clase D, metales pesados, y posteriormente los de clase K, los de cocina. Entonces, ahí son los 5 tipos de fuego más conocidos. Entonces, para entender un poquito cómo va a pasar estos eventos, hay que tener en cuenta que basta con un poco de calor en estos materiales combustibles para que se produzca un incendio, ¿no? Un fuego primero. Entonces, donde se ha visto mayormente en unos incendios o en noticias es que nacen a raíz del calor. Y en Lima tenemos el tema de que, por ejemplo, los tableros eléctricos, cuando están correctamente revisados y no cuentan con las llaves adecuadas, las llaves diferenciales, muchas veces esta sobrecarga que se produce, o esta demanda de energía, produce calor. Y sabemos que en Lima tenemos estas zonas donde se venden más productos como combustibles sólidos, como por ejemplo en las zonas de Lima, que se venden mucho los juguetes o entre otros aparatos que sirven de uso para poder comercializarlos básicamente. Es ahí donde la gente utiliza los tableros eléctricos a una demanda de energía mayor que normalmente lo puede hacer una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, al haber mucha demanda de energía en estos lugares, genera más calor, y si no hay las condiciones de seguridad, lastimosamente se dan mayores. Yo te diría que los riesgos más que nada que se han visto a través de incendios ha sido por el tema eléctrico, sobre todo eléctrico. Estos generan calor, y al generarse calor van a producir estos fuegos iniciales, los cuales van a hacer que, si no se controlan, incendios. Básicamente el calor, a base de los circuitos eléctricos, los equipos energizados. Luego, en otros eventos que hemos podido apreciar es que también la negligencia en cuanto al uso de, por ejemplo, hay cocinas las cuales también sufren estos tipos de incendios. Ellas utilizan básicamente aceites vegetales y grasas animales, los cuales van a hacer que se produzca un fuego incipiente, y por ende también tengamos que tener un equipo extintor adecuado, ¿no? En este caso, para cocinas es el acetato de potasio, por ejemplo. Entonces, ese tipo de extintor puede aplacar ese tipo de fuegos. Entonces, en cocinas podemos tener estos extintores, y en el tema de tableros eléctricos podemos tener un extintor de gas carbónico que no deja residuo. Es un gas que desplaza el oxígeno y por ende corta el fuego, ¿no? También recomendado mucho es el extintor de alotrón. El alotrón permite también no dejar ningún residuo y permite también salvaguardar estos equipos electrónicos, ¿no? Así es. Entonces, el calor producido en tableros eléctricos y en equipos energizados es lo más común que ha podido haber en temas de incendio. Así es. Una pregunta, ¿nos puedes volver a resumir cuántos tipos de extintores existen? Ah, sí, te comentaba Me has mencionado algunos. Así es. ¿Cuáles son los tipos en realidad De extintores, correcto. Primero está el de polvo químico seco. Ok. Este de aquí, muy bueno para 3 clases de Es fuego. como un polvo blanco, creo, ¿no? Es como un polvo blanco, puede ser un color hasta inclusive color amarillo pálido. Ya. De hecho, se ha visto por diferentes tipos de fabricaciones que pueden variar el color ahí, pero principalmente es el color amarillo pálido. Este polvo químico seco no es tóxico, pero permite el corte de oxígeno en el fuego. Entonces, ataca 3 clases de fuego principales, la A, B y C. Es el más común y el más utilizado, el de polvo químico seco. Después viene el de gas carbónico. El gas carbónico es un gas helado, físicamente tú lo sientes, y es un gas que enfría. Ataca 2 clases de fuego, la B y la C, que son materiales líquidos inflamables
derivados de petróleo por lo general, como gasolina, thinner, agua ras, y el de clase C, que son equipos energizados y tableros eléctricos, por ejemplo. Entonces, este gas carbónico también es otro tipo de extintor, el extintor de gas carbónico. Luego está el extintor de agua presurizada. El de agua presurizada es un extintor que más que nada ataca fuegos de clase A, que son los óleos comunes en las casas, por ejemplo, ¿no? Madera, cartón, papel, lo más inflamable que todo el mundo tiene en realidad. Sí, es un combustible sólido, que si bien es cierto no es inflamable porque no se volatiliza, pero sí va a permitir de manera rápida con el agua enfriar el material combustible. Únicamente es el de agua presurizada para material combustible uso común. Ahora, este extintor luego le procede el otro extintor, que es el de agua desionizada. A diferencia del primero, el anterior que te mencionaba, el de agua presurizada, es un agua común, el de agua presurizada, es un agua como por decir potable. El que viene, que es el de agua desionizada, es un extintor que se le ha extraído los iones que pueda traer el agua potable convencional. Entonces es un agua, por así decirlo, estéril, o es un agua destilada, o un agua que no trae minerales. Al no traer minerales, no va a generar cortocircuitos. Y por ende, podemos utilizar este extintor de agua desionizada o desmineralizada en tableros eléctricos o equipos energizados. Muy bueno también, porque permite también cuidar de alguna manera u otra de los equipos energizados. Este tipo de extintor ataca dos clases de fuego, ¿no? Que es los fuegos de clase a raíz de la clase C, equipos energizados, ¿no? Y también de alguna manera los de clase A, ¿no? Pero sobre todo se utiliza para los de clase C, ya que estos son equipos sensibles y el de agua desmineralizada de alguna manera los puede proteger. Luego está el extintor de acetato de potasio. El acetato de potasio es más que nada para cocinas. La única clase de fuego para cocinas es la K, que es aceites vegetales y grasas animales. Entonces, en cocinas, el uso común es el aceite. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Y hoy en día que se utiliza la grasa animal también. Entonces, también utilizada. Entonces, para este tipo de fuegos que nacen a raíz de este tipo de material combustible, el de acetato de potasio es muy bueno porque actúa por saponificación en el fuego. Entonces, va a producir una capa, como por así decir, de espuma a base de... Un ejemplo clásico es cuando, por ejemplo, alguien se lava las manos con detergente. Tiene una especie de espuma ahí cuando hace esa fricción con las manos. Entonces, de alguna manera u otra, esa apariencia física la da cuando uno utiliza un extintor de acetato de potasio y por mecanismo de saponificación hace un corte de oxígeno mediante ese tipo de capa, un tanto viscosa porque es un químico húmedo, pero va a permitir también cortar el oxígeno. Entonces, hasta ahí vamos hablando de polvo químico seco, gas carbónico, agua presurizada, desmineralizada, acetato de potasio. Son los más comunes, los más utilizados, y de ahí hay uno que viene también después, que es el de alotrón. El de alotrón es un tipo de gas que no deja ningún residuo. Este de aquí es amigable con el planeta. Ahora, anteriormente a este extintor existía el extintor de halón. Lo malo del halón es que daña la capa de ozono, entonces se reemplazó por el alotrón. Lo bueno de este extintor es que ante un fuego incipiente va a poder no dejar ningún residuo y además ni siquiera es perceptible en el ambiente, ¿no? O sea, ni lo vas a poder sentir, o sea, no huele, no te va a generar ninguna reacción en cuanto a poder sentirlo físicamente. Es un gas prácticamente invisible. Luego viene el extintor de púrpura K. Este es más para uso más pesado o heavy duty también le llaman. Entonces, más que nada para industrias mineras, los cuales van a permitir atacar estas clases de fuego más un poquito de mayor exigencia, ¿no? Y con una mayor demanda en cuanto a material combustible. Entonces, hasta ahí te he podido mencionar 7 clases de extintores, las cuales hay, y también hay unas entre otras más, que también existe, por ejemplo, la clase D, pero hablamos ya de ambientes no tan comunes, ¿no? En grandes empresas, ¿no? Entonces, hay gran variedad de extintores, y entre otros que puedan existir y que puedan haber, que bueno, básicamente nosotros para nuestro conocimiento práctico, el de polvo químico seco es muy utilizado, que es el más común y que vas a ver en todas partes. Es característico, ¿por qué? Porque vas a ver que en su etiqueta de seguridad tiene 3 pictogramas, A, B y C. Y en el mundo comercial, en las empresas, es muy utilizado. Es multipropósito inclusive, ¿no? Ataca 3 clases de fuego. El de gas carbónico también se utiliza en oficinas, muy bueno para cuidar las laptops, las computadoras, CPUs, ¿no? Al igual que el alotrón también. Solamente que el alotrón tiene más que nada un uso, por así decirlo, más específico en ambientes mucho más sensibles, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, el de alotrón también es muy bueno para el de oficinas, ¿no? Y lugares donde utilizamos equipos energizados, esos dos extintores. Entonces,
Quizás me estoy extrayendo mucho, pero No, es muy interesante, porque es algo que no se habla normalmente. La gente lo habla cuando ya ocurrió el incendio, cuando ocurrió el desastre, pero no como manera preventiva. correcto, así es. Y en esa parte estamos trabajando diariamente a hacer una cultura de conciencia frente a estos eventos que son los incendios, ¿no? Entonces, en nuestro país tenemos que esforzarnos todos, ¿no?, en poder conocer ello y poder dar respuestas siempre, ¿no? Así es. Entonces, una consulta sobre todo lo que has explicado. En resumen, para una casa, por ejemplo, ¿cuál sería ¿hay alguna presentación pequeña de extintor para casas que la gente pueda tener comúnmente para apagar cualquier incendio? ¿No? Que entiendo que la cocina es un punto importante. Excelente. También de repente la terma, alguna cosa que pueda tener algún descarga. ¿Cuál sería de estas opciones la mejor para casa? Buena pregunta, Esteban. Para, por ejemplo, en las casas, en las salas, podemos utilizar el polvo químico seco. Tener en cuenta que la visión aquí es importante, ¿no? Porque hacer un polvo te va a generar una especie de nubosidad. La visión se te va a tener que debes tener en cuenta las rutas rápidas de evacuación. Entonces, pero bueno, es un extintor muy utilizado el polvo químico seco. Después, para el área de cocina, yo podría recomendar el de acetato de potasio. Muy bueno porque va a permitir, ante estos fuegos específicos de aceites y grasas animales, permitir actuar rápidamente. Ahora, en el ámbito de la casa, donde tenemos equipos, por ejemplo, de computadoras, una sala de estudio, podría recomendar el gas carbónico. Ahora, Renzo, me has dicho como 3 extintores, ¿no? Normalmente, para casas, yo recomendaría menos 2. El de acetato, que es para la cocina, que es un químico húmedo, y el de polvo químico seco, ¿no?, que rápidamente va a poder aplacar un fuego, ¿no? O sea, dos extintores que son en áreas muy específicas, ¿no? Ahora, yo sé que en la casa no estamos rodeados de extintores, ¿no? Pero al menos, por lo menos, el de polvo químico seco nos ayuda bastante. Así es. Ahí me nace otra pregunta. ¿Y la gente que tiene un vehículo, qué tipo de extintor debería tener? Correcto. Normalmente, según lo que nos pide la normativa actualmente, la norma técnica peruana nos va a pedir que tengamos un extintor, dependiendo del tamaño del vehículo. Un extintor, por ejemplo, se ve mucho en autos, el de polvo químico seco. Y el de polvo químico seco hay varias presentaciones, de 4 kilos, que es una capacidad pequeña, transportable, muy sencilla de llevar, ya seamos personal masculino o también personal femenino, ¿no?, que pueda dar respuesta. El de 4 kilos es muy bueno. Normalmente se usa en autos. Cuando hablamos ya de vehículos ya mayor peso, empiezan a ver las capacidades como de 6 kilos, por ejemplo. El de 6 kilos es también una capacidad transportable, y ya para camiones, transportes grandes, se empiezan a llevar extintores de 9 a 12 kilos dependiendo del tamaño, ¿no? Esas dimensiones se especifican en la norma técnica peruana, las cuales también nos indican qué tipo de extintor tenemos que tener y la cantidad, ¿no? Muchas veces se ha visto que en grandes trailers llevan de 1 a 2 extintores inclusive por seguridad, ¿no? Pero lo mínimo, por ejemplo, que podemos ver es que dependiendo del tamaño puede ser un extintor, por ejemplo, para autos, vehículos, camionetas, y ya para grandes vehículos de transporte que, por ejemplo, llevan carga de mercancía, por ejemplo, de estos puertos que están, por ejemplo, en Jorge Chávez, que permiten las aduanas transportar estas grandes cargas de mercadería. Podemos tener inclusive hasta 2 extintores en estos vehículos. Entonces, la prevención ahí va a depender del verificador del vehículo y de la evaluación que se le pueda hacer en caso de que requieran también pasar por un tema de evaluación, ¿no?, por algún ente, ¿no?, por ejemplo. Y en tu caso, por ejemplo, en tu experiencia como empresario, ¿cómo ha sido tu proceso de evolución? Bueno, en el caso de la empresa familiar, desde el momento que inician hasta ahora, en el sentido de que han tenido que innovar, encontrar oportunidades con los clientes. Compártenos un poco tu experiencia, ¿no?, digamos, de estos años. ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo han crecido? Cuéntanos, por favor. Correcto, sí. A lo largo del tiempo nosotros hemos tenido que también entender que todo inicio es importante, ¿no? Entonces, evaluar a nuestros competidores ha sido vital, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque cuando iniciamos vimos que también habían empresas establecidas, marcas ya conocidas en el mercado. Entonces, nosotros al poder apreciar ello, tenemos que ver las estrategias para poder nosotros posicionarnos en el mercado. Una de ellas ha tenido que ser, uno, cumplir estrictamente con lo que pide la norma bajo el INACAL, la cual se ve reflejada en la norma técnica peruana 350043, la cual ha tenido su última actualización en el 2011. Entonces, nosotros al ver estos lineamientos para dar servicio en el tema de recarga de extintores, hemos tenido que tener muy en cuenta la atención rápida y también con los clientes un buen servicio desde que inicia hasta que se termina. Entonces, por esa parte, teniendo en cuenta que ha habido ya competidores establecidos en el mercado cuando empezamos, ha tenido que ser nuestro servicio excelente, y por esa parte nos preocupamos siempre también de entender a los clientes, ¿no? Siempre hay unas consultas que hacer, siempre hay un acompañamiento, una atención
postventa, la cual nos va a permitir también con ellos entender más sobre los extintores, ¿no? Entonces, por esa parte, a lo largo del inicio, ha sido como todo inicio es duro, tenemos que tener perseverancia, tenemos que tener esa consistencia, pero también a lo largo de los años van a haber momentos satisfactorios, ¿no? Entonces, esos momentos satisfactorios uno tiene que también tenerlos en cuenta, porque es esa parte que nos permite entender que no solamente trabajamos para dar un servicio, sino que detrás de ese servicio hay personas que confían en nosotros y que también ellos pueden dar también una protección a sus seres queridos, a su familia, ¿no? Parte de nuestro eslogan es protegemos lo que más quieres, el cual es algo que nos permite ser identificados como una empresa que pueda dar ese sentimiento a los clientes que confían en nosotros. Entonces, por esa parte, manteniendo esa historia y ese objetivo claro con los clientes, nosotros también a lo largo de los años hemos visto también que no solamente es un tema comercial lo que ofrecemos, ¿no? Sino un tema que también, aparte de la protección y aparte de salvaguardar vidas, tenemos que también tener en cuenta un crecimiento espiritual, un crecimiento humano, y como equipo de trabajo que nos consideramos, tener siempre esa conexión, ese vínculo. Y en ProMaster, en la empresa, algo que hemos podido mantener es esa calidad familiar con todo el equipo, ¿no? Siempre tener en cuenta de que en todo ambiente de trabajo requiere profesionalismo, pero también tenemos que tener en cuenta de que no podemos dejar ese lado familiar, ese lado que nos dice, oye, estamos avanzando, pero también tenemos que cuidar esa parte espiritual, ¿no? Que nos va a permitir también trascender y mejorar continuamente como empresa y como equipo, ¿no? Entonces, por esa parte, a lo largo de los años que hemos hemos tenido que tener que cuidar esa parte, ¿no? Esa parte humanista, ¿no? Por ese lado, así es. Y una consulta, ¿y en estos años también han considerado irse a otras líneas de negocio? Correcto, excelente. Muy bien, Esteban. Nosotros, en la parte de extintores, también mucho se puede ver que a lo largo de los niveles que hay en cuanto a las empresas, en tamaños, en tipos de rubros que tengan diferenciados, nosotros también estamos a la par ofreciendo un servicio que es de defensa civil. En ese servicio de defensa civil nosotros nos encargamos de asesorar a nuestros clientes. Por ejemplo, alguien que inicia su negocio, alguien que inicia su empresa, necesita tener las condiciones de seguridad y poder pasar la evaluación ITSE, que es la Inspección Técnica de Seguridad y Edificaciones por Defensa Civil. Entonces, toda empresa, para poder ser formal, para poder ser establecida, necesita pasar por estas evaluaciones. Si no cumple con estos requerimientos que pide Defensa Civil, no se le da autorización para poder trabajar. Entonces, yo no sé si has visto en noticias que muchos locales se cierran, se clausuran, y muchas veces se coloca una calcomanía inclusive. Sí, te marcan a veces por qué te han cerrado. ¿Por qué te han cerrado? Excelente. Eso es justamente lo que nosotros evitamos con nuestros clientes. Clientes grandes, medianos y pequeños, también industrias, confían con este servicio. ¿Para qué? Para que se vea renovada su certificación para poder dar servicio, estar activos a nivel empresarial y comercial. Y parte de eso es también lo que ofrecemos en ProMaster, ¿no? Todo este servicio es, como por decir, un expediente de defensa civil, el cual abarca diferentes servicios. Como te mencionaba, el pozo tierra está incluido, los sistemas contra incendios según el tamaño, los extintores de todas maneras, y también un servicio de elaboración de planos, ¿no? Planos de arquitectura, electricidad, planos de seguridad y evacuación, que también lo piden, entre otros aspectos más que lo consideramos dentro del servicio de defensa civil, ¿no? Entonces, por ese lado, ProMaster, como empresa, estamos también ofreciendo ese servicio. Ahora, y muy también a la par, estamos también viendo el tema de saneamiento ambiental. Parte de salvaguardar empresas, cuidar la salud en cuanto al personal de trabajo, es que también tenemos este servicio, ¿no? Este servicio vamos a poder controlar plagas, poder controlar la proliferación de agentes patógenos, o sea, cortarla, evitarla. Y entre ellos hay diferentes servicios, ¿no? Por ejemplo, los más comunes que son la desinsectación, desinfección y la desratización. Entonces, también vendemos esos servicios y entre otros más, por ejemplo, que son la comercialización de productos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, primeros auxilios, vendemos también los productos como kit antiderrame, botiquines, entre otros que nos piden. Y a la vez también capacitaciones. Ese servicio es muy importante, ya que hoy en día se pide que las empresas tengan 3 tipos de capacitaciones principalmente para seguridad, ¿no? Que es la de primeros auxilios, seguridad contra incendios y evacuación ante sismos, que es lo que también se ofrece en ProMaster, ¿no? Considerando también que en nuestro país estamos ubicados
en una zona de riesgo de sismo, ¿no? Entonces, Sí, en cualquier momento. en cualquier momento, así es. Y parte de ello es ese servicio que brindamos de capacitaciones también. Entonces, entre otros más que también a veces lo solicitan los clientes de manera específica, pero principalmente esos servicios estamos brindando al público, ¿no? Hoy en día. Gracias, Renzo. Una consulta importante es, en tu experiencia como empresario, ¿qué consejo le darías a otras personas que son empresarios o que desean emprender? Sobre todo para mantenerse en el tiempo vigente, ¿no? Para poder tener un negocio que se adapte al mercado. ¿Qué recomendarías? Excelente, Esteban. Sí, yo recomendaría que desde un inicio tengan mucha perseverancia. Tengan siempre en cuenta que para poder llegar a los clientes se requiere de una transparencia en sus servicios y también una mejora continua, ¿no? Un excelente servicio es vital, ya que hoy en día tenemos que tener en cuenta que existe un mercado informal en cuanto a nuestro rubro. Entonces, desde ya tendrán que lidiar con estos servicios informales que se puedan dar, ¿no? Y garantía de ello es que puedan cumplir con la normativa técnica peruana, la 350043, 2011, que es la actualización, bajo INACAL, la cual va a permitir que ustedes como empresa que están empezando, dar un excelente servicio, ¿no? Y yo recomendaría también que perseveren, siempre perseveren. En todo momento uno tiene momentos desafiantes a nivel personal, profesional, pero también a nivel como equipo de trabajo en la empresa necesitamos ser perseverantes, ¿no? Continuar, porque todo inicio es fuerte y todo inicio demanda también una energía y una consistencia en el tiempo, ¿no? Entonces, recomendaría eso para todos los que desean entrar en el rubro contra incendios, ¿no? Y que les permita también tener un crecimiento en todo aspecto, ¿no? Ya sea empresarial, económico, espiritual, ¿no? Así es. Bueno, Renzo, ha sido un placer contigo contar en esta entrevista en Opina TV y esperamos tu participación en una siguiente oportunidad. Gracias. El placer es mío, Esteban, y muchas gracias a todos. Listo. Ok, gracias.